Bienvenidos. Hoy nos metemos con un texto cortito, pero con mucha miga, ¿eh? Un trozo de memoria personal sobre la infancia, sobre eso de pertenecer a un grupo de jóvenes. Una mirada, pues eso, íntima, cómo se quedan grabados algunos recuerdos. Tenemos aquí un extracto, se llama Cuando fui lobato. Lo firma alguien con el seudónimo Scout. Es breve, directo, casi una foto fija. Y bueno, nuestra idea es analizarlo a fondo, entender un poco las actividades que cuenta, el ambiente social y sobre todo ver qué nos dice de cómo funciona la memoria infantil y qué significa eso de formar parte de algo, ¿no?, en esos años. Vale, pues vamos a desgranar esto. El autor nos dice que empezó por ahí por cuarto básico. Exacto. Y bueno, para que nos entiendan bien aquí en España, cuarto básico sería nuestro cuarto de primaria, ¿vale? O sea que hablamos de un niño de unos 9, 10 años, una edad pues clave para empezar a relacionarse fuera de casa, ¿no? Se une a los lobatos, que bueno, mucha gente lo sabrá, es la rama para los más pequeños del movimiento Scout, basada en el Libro de la Selva, de Kipling. Ah, claro. Y menciona también a un compañero, Carlos Mejías, y actividades que hacían juntos con las alitas. ¿Eso qué nos indica del contexto social? Pues nos dice bastante, la verdad. Primero, confirma la estructura Scout, los lobatos como grupo. Y las alitas. Bueno, tradicionalmente eran como la rama equivalente para niñas, a veces en organizaciones separadas, a veces dentro de los mismos scouts. Dependía un poco del sitio y la época. Ah, vale. Esto lo que indica es que había una socialización ya estructurada y mixta en algunas cosas, aunque seguramente los grupos base irían separados por género. Entonces, lo importante es que estos grupos daban un espacio, pues eso, con reglas, para interactuar, para competir, para colaborar, más allá del cole o del barrio, y siempre con adultos supervisando y con objetivos formativos, aunque fueran a través del juego. Habla de actividades varias y competencias. Suena a mezcla de diversión y orden, ¿no? ¿Era solo jugar o había algo más? Siempre hay algo más en la pedagogía Scout, ¿eh? Incluso con los lobatos. Las competencias, por ejemplo, pues buscan fomentar el trabajo en equipo, superarse a uno mismo, respetar las reglas al otro equipo. Claro. Y las actividades varias, pues seguramente serían juegos, canciones, aprender cosas muy básicas, ¿no? Nudos sencillos, quizás, orientación muy elemental, conocer la naturaleza, todo como envuelto en la fantasía del mundo de Mowgli, ¿sabes? Es una forma de aprender, experiencial, el aprender haciendo, que a esas edades funciona muy bien. Tiene sentido. Y fíjate, la mención de un compañero concreto, Carlos Mejías. Aunque dude un poco, no sé si él fue lobato. Eso humaniza mucho el recuerdo. Lo ancla en personas, ¿no? No solo en el grupo como estructura. Y entonces llega el recuerdo estrella, parece. El que destaca. Un campamento en Puerto Varas. Admite que se acuerda de poco, ¿eh? Pero hay una imagen que le viene clara. Encontrar bolsas de dulces escondidas. Es curioso, ¿verdad? Que de todo un campamento lo que quede con más fuerza sea eso. Absolutamente. Y dice mucho de cómo funciona la memoria, sobre todo la de la infancia. Los campamentos son experiencias cumbre en estos grupos. Implican salir de la rutina, convivir mucho, estar en la naturaleza. Puerto Varas, además, que está en el sur de Chile, un sitio espectacular para eso. Claro. Y bueno, también un grado de autonomía, aunque supervisada. Se supone que son momentos formativos. Importantes. Pero al final lo que queda es... El azúcar. Exacto. Y no es ninguna tontería, ¿eh? Psicológicamente, los recuerdos que tienen una carga emocional fuerte o sensorial se fijan mejor. La búsqueda de dulces es una actividad con un objetivo clarísimo, un desafío divertido y una recompensa pues inmediata y placentera. Claro, la emoción del momento. Eso es, implica la espera, la búsqueda, la emoción de encontrarlo y la recompensa del dulce. Es una experiencia muy potente para un niño de esa edad, a nivel sensorial y emocional. Esto no quiere decir que no aprendiera otras cosas, ¿eh? O que no viviera otros momentos importantes. Pero este recuerdo concreto, pues parece que encapsula una emoción muy básica, de logro y placer. Y ha perdurado. Es como si la memoria tuviera sus propios criterios, ¿no? Y a veces valora más lo inmediato, lo visceral, que lo conceptual o lo formativo. Precisamente. Y resalta una paradoja interesante.
Las organizaciones planean actividades con fines educativos, de desarrollo, pero la memoria de cada uno puede acabar atesorando el momento de gratificación más simple. Esto, bueno, conecta con teorías sobre cómo el cerebro etiqueta recuerdos importantes según la respuesta emocional. La alegría de encontrar esos dulces pues probablemente generó una etiqueta más fuerte que, yo qué sé, la satisfacción de montar bien la tienda, si es que lo hizo. Ajá. Además, que el recuerdo sea fragmentario, recuerdo pocas actividades, es muy típico de la memoria autobiográfica lejana. Recordamos escenas, sensaciones, momentos clave, más que una historia seguida y detallada. Sí, tiene lógica. Y hay otro detalle que menciona así como de pasada, el transporte. Nos volvíamos en un bus preparado para tal fin. ¿Le damos importancia a esto? Pues yo creo que sí, mucha más de la que parece. Un autobús o autocar, diríamos aquí. Eso de preparado para tal fin no es un detalle cualquiera. Subraya que estas actividades no eran algo improvisado. Contaban con una logística, una organización detrás. Claro. Implica planificación, dinero, permisos, seguros y sobre todo una red de adultos responsables, los jefes de scouts, que en Lobato son los viejos lobos, Aquela, Balu, personajes del libro, que se encargaban de que los niños estuvieran bien y seguros. Claro, no es lo mismo que te lleven tus padres en el coche a pasar el día fuera. Exacto. Refleja el compromiso y la estructura de la organización. Permitía hacer cosas más grandes, como un campamento lejos de casa. Daba una experiencia de autonomía y aventura, pero dentro de un marco controlado y seguro. Este detalle logístico, que el autor recuerda específicamente, quizás apunta a esa sensación de estar participando en algo serio, ¿sabes? Organizado, más allá del juego de casa o del cole. Es un indicio de la escala de la experiencia Scout. O sea que tenemos la estructura, la socialización, el recuerdo potente del campamento con su premio dulce, la logística organizada. Pero el texto no acaba ahí. Mete una nota como discordante, casi al final. Cito: también éramos criticados por vestirlos como tontos dirigidos por un tonto. Uf, es una frase bastante dura. Es muy dura, sí, y muy significativa. Abre una ventana a cómo se veía el grupo desde fuera. Aquí ya entramos de lleno en la sociología de la identidad de grupo. Cualquier grupo que se diferencia. Y los scouts, con el uniforme, se diferencian mucho visiblemente, pues se expone a la mirada y al juicio de los que no pertenecen, del exogrupo. Y esa mirada no siempre es amable, por lo visto. No siempre no, sobre todo en la infancia y la adolescencia. Las presiones para ser como los demás son altas y cualquier cosa que se salga un poco de la norma, pues puede ser motivo de burla. La frase que recuerda al autor es doblemente hiriente, ¿eh? Ataca la apariencia, vestirnos como tontos, ridiculizando el uniforme, que es un símbolo de identidad. Claro, de pertenencia. Exacto. Y ataca también al líder adulto, dirigidos por un tonto, minando a la autoridad y el respeto hacia los responsables. Me pregunto cómo afecta eso a un niño de 10 años. ¿Interiorizas esa crítica? ¿Te hace dudar de si quieres estar ahí? ¿O simplemente lo oyes como ruido de fondo? Es una pregunta excelente. El impacto puede ser muy diferente según el niño, ¿eh? Según lo identificado que esté con el grupo, el apoyo que tenga dentro, su personalidad. Para algunos puede ser doloroso, generar inseguridad, vergüenza y quizás hasta contribuir a que dejen el grupo. Claro. Pero para otros puede incluso reforzar la unión del grupo. El rollo, somos diferentes, no nos entienden, pero estamos juntos en esto. El clásico efecto de nosotros contra ellos. El hecho de que el autor lo recuerde tan específicamente sugiere que de alguna forma le marcó, le dejó huella. ¿Pero tú crees que esa crítica se asimila igual en el momento o es algo que se reinterpreta más tarde, con los años? Quizás de niño no le dio tanta importancia y es ahora, de adulto, cuando piensa en esa dinámica social. Es posible que sea una mezcla, sí. La memoria reconstruye el pasado con las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Con la perspectiva actual. Puede que la frase doliera en su momento, pero que entender bien lo que implicaba socialmente, la crítica a la norma, al liderazgo, la dinámica de grupos, sea algo posterior. ¿O no? O quizás ya con 10 años tenía esa conciencia aguda, ¿sabes?, de la mirada de los demás. Los niños son observadores sociales muy, muy astutos.
Lo interesante es que el autor decide incluir esta nota negativa en un recuerdo que, por lo demás, el campamento, los dulces, podría ser pues pura nostalgia, ¿no? Sí, le da otra capa. Claro, le da una profundidad y un realismo al fragmento que es notable. Muestra que la experiencia no era un bloque homogéneo. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué imagen nos queda de esta experiencia como Lovato, según este texto? Pues nos queda la imagen de una experiencia rica y compleja. Por un lado está lo atractivo, de la estructura, la camaradería, aunque solo nombre a un compañero, la aventura controlada del campamento, la emoción infantil del juego con recompensa. Ese es el lado positivo, digamos interno, de pertenecer al grupo. Ajá. Pero por otro lado está esa conciencia de ser diferente y de ser vulnerable a la crítica de fuera, encarnada en esa frase tan áspera sobre el uniforme y el jefe. Es la constatación de que formar parte de un grupo visible pues también implica exponerse socialmente, y no siempre de forma amable. Una dualidad, entonces. La seguridad y la diversión dentro del grupo contra la mirada crítica desde fuera. Exactamente. Y este texto tan corto lo capta muy bien. Ilustra cómo la memoria elige fragmentos cargados de significado, un juego, una frase, para representar toda una etapa. Nos recuerda que crecer dentro de un grupo implica, pues eso, moverse entre las dinámicas internas y las percepciones externas. La identidad, incluso la infantil, se forja ahí, en esa intersección. No es solo lo que haces o sientes dentro, sino también cómo te ven y cómo reaccionas tú a esa mirada de fuera. Vale, pues recapitulando rápido, hemos visto el inicio de Scout en los Lovatos, en cuarto de primaria, la interacción con compañeros y las alitas, esa mezcla de juego y estructura. Hemos profundizado en el recuerdo clave del campamento en Puerto Varas, sobre todo en por qué se acuerda tanto de los dulces como un ancla emocional, ¿no? Eso es. Hemos visto cómo el detalle del autobús nos habla de la organización que había detrás. Y finalmente hemos tocado la complejidad que añade esa mención de la crítica externa, esa mirada que juzgaba su ropa y a sus líderes. Y reflexionando sobre la memoria en sí, este texto es como un pequeño laboratorio perfecto, ¿verdad? Vemos cómo selecciona. De años de experiencia, ¡pum!, fogonazos. Vemos la importancia de la emoción y el sentido, los dulces, la crítica. Vemos cómo un recuerdo que parece simple puede tener capas de significado sobre aprender, socializar, la identidad, y esa relación entre uno mismo, el grupo y la sociedad. Ilustra muy bien que las experiencias que nos forman tienen muchas caras y que nuestra memoria las reconstruye de formas que a veces nos sorprenden, mezclando lo dulce y lo amargo, lo cual nos deja con una reflexión final para darle vueltas, ¿no? Este texto nos invita a pensar hasta qué punto esa mirada externa, esa crítica o esa burla que muchos hemos podido vivir al pertenecer a algún grupo distinto de pequeños o adolescentes, realmente moldea el recuerdo que guardamos. O simplemente convive con la memoria de la experiencia interna, como dos pistas de audio separadas. Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué poder tienen esas anécdotas minúsculas, casi triviales? La alegría loca por encontrar unos caramelos, el escozor de una palabra fea sobre tu ropa, en cómo valoramos años después etapas enteras de nuestra vida. Son esos destellos los que al final definen cómo recordamos quiénes fuimos y a qué pertenecimos. Quizás la memoria no es tanto un archivo ordenado como un mosaico hecho de piezas muy, muy escogidas.